Hola, mi nombre es Lisbeth Jacinto Andrés. El día de hoy voy a presentar la tarea académica número 6 del curso de Economía de la sección S26B, dictado por el profesor Dante Cerzo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. El día de hoy hablaremos acerca de la inflación y desarrollaremos un ejercicio de la misma. Pero, ¿qué es inflación? La inflación es la subida generalizada de los precios de los bienes y servicios. Ahí está, de manera más gráfica. De un país que se produce en un periodo concreto, normalmente un año. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un aumento generalizado, no de que ciertos productos hayan encarecido. El incremento debe ser global para que se produzca la inflación. Por ejemplo, una inflación del 20% significa que los precios en general han subido una media de un 20%. Unas cosas habrán subido más y las otras menos, pero el resultado es que vivir cuesta un 20% más que el año anterior. En este año hemos graficado el costo de vida de una familia de 2017 y el costo de vida de la familia en el año 2018 más el 20% que sería la inflación. Así que si en un principio en el año 2017 con 1.000 soles se podían cubrir las necesidades básicas de esta familia, ahora se necesitarán 1.200 soles para conseguir lo mismo. Ahora desarrollaremos un ejercicio. Nos dice, en el siguiente cuadro muestra la variación porcentual de precios de la canasta familiar estimada para el último trimestre de un año determinado. En este lado podemos ver los meses y en este año el porcentaje de inflación por cada mes. Nos pide hallar en la letra A la tasa de inflación del trimestre será, o sea, de estos 3 meses. Para ello tenemos que tener en cuenta que tenemos que hallar la inflación acumulada. La inflación acumulada tiene una fórmula y es la siguiente. Por ejemplo, este símbolo representa a la inflación acumulada y nos dice que la fórmula es 1 más inflación del primer periodo por 1 más la inflación del segundo periodo por 1 más la inflación de n, puede ser meses, puede ser trimestres, años, menos 1 por 100. En la letra A nos pide hallar la tasa de inflación del trimestre, es decir, del mes de octubre, noviembre y diciembre. Si nos damos cuenta, cada mes ya tiene una información detallada, es decir, por cada mes nos da ya la inflación, ¿no? En octubre hay una inflación de un 1%, en noviembre de un 0.8% y en diciembre de un negativo 0.5%. Siempre es importante tener en cuenta los signos. Ahora, vamos a aplicar la fórmula y solamente es reemplazar los datos. Por ejemplo, nos dice la inflación acumulada, ya. Nos dice que tenemos que hallar la tasa de la inflación del trimestre, entonces solamente reemplazamos. Ponemos llave, paréntesis, 1 más la inflación acumulada periodo 1, que sería del mes de octubre, que sería 1%, colocamos aquí, por 1 más la inflación acumulada del periodo 2, que sería del mes de noviembre, por 1 más la inflación acumulada del mes de diciembre, que sería negativo 0.5%, menos 1%. Y todo esto lo digitamos en la calculadora y nos va a salir un resultado. Entonces, empezamos a digitar 1 más el 1.0% por el 1 más por el 0.8% y 1 más, como les vuelvo a repetir, es importante, por favor, tener en cuenta los signos, el más, el menos. En este caso, tenemos en el mes de diciembre una inflación de negativo 0.5%. Entonces lo colocamos tal y como está en la calculadora, que sería, ¿no?, menos 0.5%. Todo esto menos 1 y todo esto por 100, que nos daría un resultado de 1.29, redondeando 1.30, que eso sería nuestra respuesta. Ahora, en la pregunta 2, en la letra B,
nos dice que sabiendo que la inflación acumulada de los 3 primeros trimestres ha sido de 7%, la inflación anual será de... Y nos da una información extra, entre paréntesis. Nos dice, no se olvide que la inflación del último trimestre ha sido hallada en la primera pregunta. Es decir, que es el resultado del primer ejercicio que hemos hecho, que sería 1.30. Ahora, una manera más fácil de resolver este ejercicio es que como nos piden la inflación anual, escribimos todos los meses. Yo lo he escrito en nombre completo, por ustedes solamente pueden poner las iniciales, ¿no? Como se les facilite. Entonces ponemos desde enero a diciembre y nos dice que nosotros ya tenemos el resultado del último trimestre, que en este caso sería de octubre a diciembre, que es el resultado de la inflación es 1.30%. Y además nos dice en esta partecita que la inflación acumulada de los 3 primeros trimestres ha sido 7%. Eso nos quiere decir que acá tenemos un trimestre, perdón, 1, 2, estos serían los 3 trimestres. Entonces, estos son los 3 primeros trimestres. Perdón. Y nos dice que de los 3 primeros trimestres, la inflación acumulada es de un 7%. Ya tenemos los datos. Una vez ya con los datos más claros, solamente reemplazamos y con la misma fórmula. Entonces colocamos, ¿no? Que sería llave, paréntesis, 1 más el dato de la inflación de los 3 primeros trimestres, que sería 7% por 1 más el 1.30, que sería el resultado del último trimestre. Todo esto menos 1, cierro llave, y todo esto por 100. Aplicamos de la misma manera en nuestra calculadora y nos da un resultado de 8.30%. Respondiendo así a la pregunta de la letra B, que nos dice cuánto será la inflación anual, sería pues de un 8.30%. Ahora, en la última pregunta nos dice, ¿hubo deflación en algún mes del último trimestre del año? Para ello, primero tenemos que entender qué es deflación. Nos dice que deflación es la caída generalizada y prolongada de los precios de los bienes y servicios. Ahí está, de manera más gráfica. Está la caída, representada por una flechita hacia abajo, y que se produce como consecuencia de una fuerte crisis económica. Entonces, respondiendo a la pregunta de la letra C, si hubo deflación en algún mes del último trimestre, la respuesta es sí, porque sale en negativo, que sería en el mes de diciembre negativo 0.5%. Eso sería todo, muchas gracias.